Cuando Sarah Mitchell se despertó ese martes de marzo, no tenía idea de que estaba a punto de renunciar a todo. A sus 34 años, sentada en el borde de su cama a las 5 de la mañana, mirando el techo blanco de su departamento en Chicago, sintió el peso de una pregunta que la había perseguido durante meses. ¿Por qué sigo aquí? No era una cuestión de geografía, era algo más profundo, más asfixiante. Sarah era ingeniera de software en una gran empresa de tecnología, un trabajo que debería brindarle orgullo, estabilidad y propósito, pero lo único que sintió fue un vacío tan inmenso que parecía tragarse cada segundo de tu día. Sacó su teléfono celular, 3 mensajes no leídos, 15 notificaciones, un correo electrónico del jefe marcado como urgente. Sarah cerró los ojos y respiró hondo. Luego hizo algo que nunca antes había hecho, apagó su celular por completo. Fue a la estantería de la sala de estar. Entre libros técnicos de programación y manuales corporativos, había un solo libro diferente, un regalo de cumpleaños que nunca había abierto. La portada estaba gastada, como si alguien la hubiera leído 1000 veces. El título decía, Una breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Sarah no supo por qué tomó ese libro en ese momento. Quizás fue desesperación, quizás fue curiosidad, o tal vez era algo más grande, algo que aún no podía nombrar. Abrió en la primera página y leyó. Miramos el universo y nos preguntamos cuál es nuestro lugar en él, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existe el universo, por qué existimos. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas preguntas no eran filosóficas, no eran abstractos, eran de ella, eran exactamente lo que la mantenía despierta todas las noches. Pero lo que pasó después lo cambió todo. Stephen Hawking no fue solo uno de los más grandes científicos de la historia, fue alguien que miró hacia el cosmos y vio algo que la mayoría de la gente no puede ver, la conexión entre la inmensidad del universo y la pequeñez de la vida humana. Y, sin embargo, encontró significado, encontró un propósito, encontró la belleza. Sarah continuó leyendo, página tras página, fue transportada a otro lugar. Hawking hablaba de agujeros negros, del Big Bang, del tiempo y el espacio, pero de algún modo todo parecía hablarle directamente a ella, como si el universo estuviera tratando de decirle algo que ella necesitaba oír. Hawking escribió, no importa lo difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Lo importante es no darse por vencido. Sarah cerró el libro por un momento. Sintió lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Por primera vez en meses, sintió que no estaba sola, que sus preguntas no eran estúpidas, que su búsqueda de significado no era debilidad. Pero algo extraño estaba sucediendo, algo que Sarah todavía no podía entender del todo. Mientras leía sobre la teoría de la relatividad, sobre cómo el tiempo no es fijo, sobre cómo el universo se expande constantemente, comenzó a sentir un cambio dentro de sí mismo, una expansión, como si tu mente se abriera a algo más grande. Hawking dijo que el universo no tiene la obligación de tener sentido para nosotros, pero al mismo tiempo creía que tenemos la capacidad de comprenderlo. Esa curiosidad humana es lo que nos hace especiales, que preguntar es más importante que tener todas las respuestas. Sarah miró por la ventana. El sol estaba saliendo. La ciudad empezaba a despertar, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del día que vendría. 3 horas más tarde, Sarah estaba en la oficina, pero algo era diferente. No estaba mirando la pantalla de su computadora con la misma apatía de siempre. Estaba pensando, realmente pensando. Durante la reunión de la mañana, su jefe le presentó un problema complejo, un sistema que nadie podía resolver, algoritmos rotos, datos corruptos, plazos ajustados. Todo el equipo guardó silencio, derrotado incluso antes de comenzar. Sarah levantó la mano. ¿Qué pasa si hacemos la pregunta equivocada?, dijo con voz firme y clara. Todos la miraron sorprendidos. Sarah nunca habló en las reuniones. Hawking decía que la pregunta correcta es más importante que la respuesta. Quizás no deberíamos preguntarnos cómo arreglarlo, sino por qué se rompe. Silencio. Y entonces algo sucedió. Alguien estuvo de acuerdo. Alguien más añadió una idea. Y en 15 minutos, todo el equipo estaba colaborando, explorando el problema desde un ángulo completamente nuevo. Sarah sintió algo que no había sentido en años. Utilidad. Conexión, objetivo, pero había algo que ella todavía no sabía, algo que estuvo a punto de cambiarlo todo nuevamente. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Sarah continuó leyendo. Hawking habló de los agujeros negros, de cómo absorben todo lo que les rodea, la luz, la materia, el tiempo, pero también habló de algo llamado radiación de Hawking, la idea de que, incluso de un agujero negro, algo puede escapar. Sarah se detuvo. Relee «Eres eso» 3 veces. Incluso de un agujero negro algo puede escapar. Pensó en su vida estos últimos meses, la sensación de estar atrapado, de verse absorbida por una rutina sin sentido, por expectativas que no eran las suyas, por un camino que en realidad nunca eligió.
Pero Hawking decía que siempre hay una salida, que incluso en las situaciones más imposibles hay algo que puede surgir, que puedas liberarte. Sarah sacó una libreta y empezó a escribir. No código, sin informes, preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿Cuál es mi lugar en el universo? ¿Cómo puedo expandir mi mente más allá de lo que me enseñaron a creer? Eran preguntas que ella nunca se había permitido hacer, preguntas que parecían demasiado grandes, demasiado aterradoras. Pero Hawking no tenía miedo de las grandes preguntas, los abrazó, y al hacerlo, transformó no solo su propia vida, sino la forma en que toda la humanidad piensa sobre el cosmos. Si sientes que algo cambia dentro de ti mientras escuchas esta historia, no dejes que ese sentimiento se escape. Suscríbete al canal y continúa este viaje de expansión con nosotros, porque lo que Sarah está a punto de descubrir va mucho más allá de lo que ella o tú imagina. A la mañana siguiente, Sarah se despertó diferente. No era solo la sensación de haber dormido mejor. Era algo más profundo. Era como si una parte dormida de su conciencia hubiera sido reactivada. Volvió a coger el libro de Hawking incluso antes de desayunar. Esta vez llegó a un capítulo sobre el tiempo. Hawking explicó algo que parecía imposible. El tiempo no es una constante universal. Puede acelerar, desacelerar e incluso detenerse dependiendo de dónde te encuentres en el universo. Sarah dejó de leer. Miró el reloj de la pared. 7:15 de la mañana. Ella siempre miraba ansiosamente ese reloj, contando los minutos hasta que tenía que salir a trabajar, hasta las interminables reuniones, hasta el final del día. Pero en ese momento, por primera vez, se dio cuenta de algo inquietante. No estaba viviendo en el tiempo. Ella estaba siendo consumida por él. Hawking escribió que vivimos como si el tiempo fuera nuestro enemigo, cuando en realidad somos nosotros quienes creamos esta prisión. Al universo no le importan los plazos, las citas ni los horarios. El universo simplemente existe, en constante expansión, indiferente a nuestros desesperados intentos de controlar cada segundo. Sarah sintió un peso en el pecho. ¿Cuántos años había desperdiciado intentando controlar lo incontrolable? ¿Cuántas decisiones tomó basándose en el miedo a perder el tiempo, a quedarse atrás, a no ser lo suficientemente productiva? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿quién le había enseñado a vivir así? Ella volvió a mirar el libro. En la contraportada había una dedicatoria escrita a mano con letra temblorosa, a Sarah, que siempre hacía las preguntas correctas, pero nunca se permitía escuchar las respuestas. Encuentra tu lugar en el cosmos. Con cariño, abuelo Thomas. Sarah sintió que se le encogía el corazón. Su abuelo había muerto hacía 3 años. Era un astrofísico. Un hombre brillante que pasó toda su vida estudiando las estrellas. Sarah recordó las noches en las que él la llevaba al patio trasero, señalaba al cielo y le decía, ¿ves esa luz? Viajó millones de años para llegar a tus ojos. Estás viendo el pasado, Sarah. Estás tocando la eternidad. En ese momento, ella era solo una niña y no entendía la profundidad de esas palabras. Pero ahora, sosteniendo ese libro, finalmente lo entendió. Su abuelo no hablaba solo de estrellas, estaba hablando de perspectiva, sobre cómo toda nuestra vida, con todos sus problemas, ansiedades y miedos, es solo un breve destello en medio de la inmensidad del cosmos. Y entonces Sarah se dio cuenta de algo devastador. Nunca había abierto ese libro porque tenía miedo. Miedo de recordar, miedo de extrañarlo, miedo a afrontar las preguntas que él siempre la animó a formular, y que ella enterró cuando eligió un camino seguro, predecible y muerto. Sarah empezó a llorar. No fue un llanto de tristeza, era un llanto enojado, ira consigo misma por haber perdido 3 años huyendo de la única persona que realmente la entendía. Ira porque ella se había convertido exactamente en el tipo de persona que él temía que se convirtiera, alguien que dejara de mirar al cielo. Ese día, en el trabajo, Sarah apenas podía concentrarse. Durante el almuerzo, en lugar de comer en la mesa con sus compañeros mientras todos se quejaban de los mismos problemas de siempre, salió a la terraza del edificio. Ella se quedó allí, sola, mirando el cielo nublado de Chicago. Intentó imaginar qué diría Hawking sobre ese momento. Probablemente diría que los cielos nublados no impiden que existan estrellas. Siguen ahí, brillando, indiferentes a nuestra incapacidad de verlo. El problema nunca fue la ausencia de luz. El problema siempre ha sido nuestra insistencia en mirar solo lo que está directamente frente a nosotros. Sarah sacó su teléfono celular. Por primera vez en años, escribió algo en el motor de búsqueda que no tenía nada que ver con el trabajo. ¿Por qué Hawking cree? ¿Creías que la curiosidad es esencial para la existencia humana? Los resultados comenzaron a aparecer. Artículos, entrevistas, vídeos. Sarah hizo clic en un vídeo antiguo, grabado años antes de la muerte de Hawking. Estaba en su silla de ruedas, con esa característica voz sintetizada, pero el brillo en sus ojos era inconfundible. Dijo, la mayor tragedia no es la muerte, es una vida vivida sin curiosidad.
Es mirar el universo y no preguntarse cómo funciona. Es mirarte a ti mismo y no cuestionarte quién eres realmente. Sara sintió un nudo en la garganta. Esas palabras no eran solo filosofía, eran un diagnóstico certero de lo que le estaba pasando. Ella había dejado de hacer preguntas, había dejado de mirar, se había convertido en un engranaje de una máquina que no entendía y que no le importaba. Y entonces algo hizo clic. Sara se dio cuenta de que no era el trabajo lo que la asfixiaba. No fueron las reuniones, los plazos o los correos electrónicos. Fue la ausencia de significado. Estaba funcionando sin saber por qué. Era vivir sin propósito. Era existir sin preguntarse si esa existencia valía la pena. Hawking pasó toda su vida confinado a una silla de ruedas, incapaz de moverse, incapaz de hablar sin ayuda, incapaz de hacer las cosas más básicas que la mayoría de la gente da por sentado. Y, sin embargo, fue uno de los seres humanos más libres que jamás haya existido. ¿Por qué? Porque su mente era libre, porque su curiosidad era gratuita, porque entendió algo que la mayoría de la gente nunca entiende. La verdadera prisión no es física, es mental. Sara regresó a la oficina con una decisión tomada. Aún no sabía qué iba a hacer, pero sí sabía lo que ya no iba a hacer. Fingir. Finge que todo estaba bien. Fingir que ese camino tenía sentido. Finge que no tenía preguntas ardiendo en su interior. Esa noche continuó leyendo. Hawking habló del concepto de singularidad, el punto donde todas las leyes de la física colapsan, donde todo lo que sabemos deja de tener sentido. Explicó que el Big Bang fue una singularidad, el momento en que el universo nació de la nada, desafiando toda lógica. Sara escribió en su cuaderno: ¿y si mi vida necesita una singularidad? ¿Qué pasa si necesito un momento en el que todo lo que sé se derrumbe para que puedan hacer algo nuevo? La idea era aterradora, pero también fue extrañamente liberador. Hawking no tenía miedo a las singularidades. Los estudió, los abrazó. Entendió que el caos no es lo opuesto al orden, es su lugar de nacimiento. Sara miró alrededor del apartamento. Todo allí representaba seguridad, estabilidad y previsibilidad. Y todo lo que había allí la asfixiaba. Cogió el teléfono e hizo lo impensable. Llamó a su hermana, Emma, que vivía en Seattle, y con quien no había hablado desde hacía casi un año. Emma respondió sorprendida. ¿Sara? ¿Todo está bien? Sara respiró hondo. No, no lo es, pero así será. Necesito decirte algo. ¿Recuerdas el libro que me dio el abuelo? Finalmente lo abrí, y creo que finalmente entendí lo que intentaba decirme. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces Emma dijo algo que Sara no esperaba. Lo sé, Sara. Me dio el mismo libro, y pasaron 2 años antes de que tuviera el coraje de abrir. Sara sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? Emma suspiró. El abuelo lo sabía, Sara. Sabía que nos íbamos a perder. Sabía que nos olvidaríamos de mirar al cielo. Por eso dejó ese libro. No fue solo un regalo. Era un mapa de casa. Sara no pudo dormir esa noche. Las palabras de Emma resonaron en su mente como una revelación tardía. Un mapa de regreso a casa. ¿Pero qué era el hogar? ¿Fue el apartamento en Chicago? ¿Fue la carrera que construyó? ¿O era algo que había perdido hacía mucho tiempo? Algo que solo existía cuando todavía miraba al cielo con su abuelo Thomas. A las 3 de la madrugada, estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles. No eran informes de trabajo, eran notas sobre Hawking, sobre el universo, sobre el tiempo y el espacio. Y, en medio de todo, una lista que tituló Preguntas que enterré. La primera pregunta fue: ¿por qué dejé de estudiar astrofísica? Sara había comenzado la universidad con una licenciatura en física, siguiendo los pasos de su abuelo, pero en el segundo año algo cambió. Se pasó a la ingeniería de software. En su momento justificó la decisión con argumentos racionales: mejores salarios, más oportunidades, estabilidad. Pero ahora, al mirar esa pregunta escrita en el papel, se dio cuenta de la verdad. Ella no cambió de rumbo por ambición, cambió por miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a decepcionar el legado de su abuelo, miedo a mirar el cosmos y no encontrar las respuestas que siempre parecía encontrar tan fácilmente. Así que eligió algo tangible, algo que pudiera controlar, algo que no le exigiera enfrentarse al infinito. Hawking escribió en uno de sus ensayos que la mayoría de la gente evita el cosmos no porque sea incomprensible, sino porque nos obliga a afrontar nuestra propia insignificancia. Y la humanidad tiene terror de sentir pequeño. Pero Hawking vio la belleza en esto. Dijo: somos pequeños, sí, pero somos la única parte del universo que sabe que es pequeño, y eso nos hace extraordinarios. Sara cerró los ojos. Sintió que algo se movía dentro de ella, como si una placa tectónica interna se estuviera moviendo. Cogió su teléfono y le envió un mensaje de texto a Emma. Necesito ir a Seattle. Necesito hablar contigo en persona. Hay algo que necesito entender. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Ven, te estoy esperando. 3 días después, Sara estaba en el aeropuerto. Se había ausentado del trabajo una semana por primera vez en 2 años. Su jefe no entendió, pero tampoco lo cuestionó.
tal vez porque notó algo diferente en sus ojos, algo que antes no existía. Durante el vuelo, Sarah siguió leyendo. Hawking habló de teoría de cuerdas, de dimensiones más allá de lo que podemos percibir, de la posibilidad de universos paralelos. Y luego escribió algo que hizo dudar a Sarah. Tal vez haya versiones de nosotros mismos viviendo vidas completamente diferentes en realidades paralelas. Y quizás, la única diferencia entre estas versiones sean las decisiones que tomamos en momentos cruciales. Sarah miró por la ventanilla del avión. Abajo, las nubes formaban un mar blanco interminable. Ella pensó, ¿existe una versión mía que no haya renunciado a la astrofísica? ¿Una versión que seguía haciendo las preguntas correctas? ¿Una versión que no tuviera miedo? Y luego surgió una segunda pregunta, más inquietante. ¿Todavía hay tiempo para convertirme en esta versión de mí? Emma la estaba esperando en el aeropuerto de Seattle. Cuando Sarah la vio, algo dentro de ella se rompió. Se abrazaron durante largos minutos, en silencio. Emma era diferente, encendedor, más vivo. «Sarah, ¿qué te pasó?», preguntó Emma, tomando el rostro de su hermana entre sus manos. «Pareces despierto». Sarah sonrió. «Creo que estoy empezando a despertar, pero necesito tu ayuda. Necesito entender lo que el abuelo realmente quería que encontráramos en ese libro». En el auto camino al apartamento de Emma, los dos hablaron por primera vez en años. Emma dijo que ella también había experimentado una crisis existencial hace 2 años. También se sentía atrapada, sin propósito, asfixiada por una vida que parecía correcta en el papel, pero vacía en la práctica. Fue entonces cuando abrió el libro de Hawking. «¿Y qué hiciste?», preguntó Sarah. Emma respiró hondo. «Dejé todo. Dejé mi trabajo como abogado. Vendí mi apartamento y usé el dinero para abrir una escuela de astronomía para niños. La gente pensó que me había vuelto loco, pero por primera vez en mi vida, Sarah, me sentí cuerda». Sarah guardó silencio. Miró a su hermana conduciendo, a la expresión serena de su rostro, al brillo en sus ojos que no había visto en años. Emma notó la mirada. «¿Crees que me escapé, no?», ella dijo. Sarah negó con la cabeza. «No. Creo que tuviste el coraje de hacer lo que todavía estoy tratando de entender». Emma aparcó frente a un edificio modesto. Antes de entrar, se volvió hacia Sarah. «Hay algo que necesito mostrarte, algo que el abuelo nos dejó, algo más allá del libro». Dentro del apartamento, Emma llevó a Sarah a una habitación trasera. Era una oficina improvisada, con las paredes cubiertas de mapas estelares, fotografías de galaxias y una mesa llena de cuadernos viejos. Sarah reconoció la letra de inmediato. Eran los diarios del abuelo Thomas. «Emma, ¿qué es esto?», preguntó Sarah, con la voz temblorosa. «Son sus últimos escritos», respondió Emma. Pasó los últimos meses de su vida documentando sus reflexiones sobre Hawking, sobre la vida, sobre nosotros. Solo tuve el coraje de leerlo hace 6 meses. Y cambió todo. Sarah tomó uno de los cuadernos. Se abrió en una página aleatoria. La letra temblorosa del abuelo decía: «Sarah siempre fue la más brillante, pero también los más asustado. Tiene miedo de la grandeza que lleva dentro de sí. Mi mayor temor es que elija una vida pequeña para evitar enfrentarse al tamaño de su mente». Sarah sintió que las lágrimas caían. Emma puso su mano sobre su hombro. «Él lo sabía, Sarah. Él siempre lo supo. Por eso dejó el libro. Por eso escribió todo esto. Estaba tratando de prepararnos para el momento en que finalmente despertáramos». Sarah pasó más páginas. El abuelo Thomas había tomado notas sobre varias de las ideas de Hawking, pero una se repetía una y otra vez. «La única prisión real es la mente que se niega a expandirse». Junto a esa frase había escrito: «Enséñales esto a mis nietas antes de que sea demasiado tarde». Emma se sentó al lado de Sarah. «¿Sabes lo último que me dijo antes de morir?», preguntó ella. Sarah negó con la cabeza, incapaz de hablar. Él dijo: «No tengas miedo de empezar de nuevo. El universo hace esto todo el tiempo. Las estrellas mueren para que nazcan nuevas estrellas. No hay nada malo en dejar morir lo que necesita morir». Sarah cerró su cuaderno. Miró a Emma. «¿Y realmente crees eso? ¿Crees que vale la pena empezar de nuevo, incluso sin garantías?». Emma sonrió. «Sarah, desde que abrí la escuela, me despierto todos los días, con propósito. Veo niños descubriendo el universo por primera vez. Veo tus ojos brillar con las mismas preguntas que el abuelo nos enseñó a hacer. No estoy seguro de nada, pero por primera vez estoy realmente vivo». Esa noche, los dos se quedaron despiertos hasta tarde, leyendo los diarios de Thomas, hablando sobre el cosmos, sobre Hawking, sobre el significado de una vida bien vivida. Y Sarah se dio cuenta de algo fundamental. No necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba tener el coraje de hacer las preguntas correctas. Antes de acostarse, Sarah envió un correo electrónico. Era para su jefe,
pero también para ella misma. El texto era breve. Dejaré la empresa al regresar de Seattle. Estoy agradecido por la oportunidad, pero me doy cuenta de que estoy en el lugar equivocado, haciendo las preguntas equivocadas y viviendo la vida equivocada. Necesito encontrar mi lugar en el cosmos. Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión, y por primera vez en años durmió profundamente, sin miedo a lo que vendría por la mañana. Sara se despertó con el sonido de voces provenientes de la sala de estar. Eran las 8 de la mañana. Se levantó y encontró a Emma hablando con alguien. Cuando dobló la esquina, se detuvo congelada. Sentado en el sofá había un hombre de unos 60 años, cabello gris y gafas para leer colgando de su cuello. Dr. Marcus Chen, colega de investigación del abuelo Thomas. Sara, dijo Emma. Ella es la doctora Chen. Fue mentor del abuelo durante más de 20 años. Lo llamé porque pensé que necesitabas hablar con él. El doctor Chen se puso de pie con una sonrisa amable. Sara Mitchell, finalmente, tu abuelo habló mucho de ti. Por favor, siéntate. Tengo algo importante que decirte. El doctor Chen abrió una libreta. En su interior había cartas dirigidas a Sara, escritas por el abuelo Thomas en los últimos meses de su vida. Tu abuelo me pidió que los guardara hasta el momento adecuado. Cuando Emma me llamó ayer, supe que había llegado el momento. Sara tomó las cartas con manos temblorosas. Abra el primero, instruyó el doctor Chen. La carta comenzaba: mi querida Sara, si estás leyendo esto, significa que finalmente has abierto el libro. Significa que está lista para escuchar algo que siempre quiso decirte. Cuando tenías 12 años, me hiciste una pregunta que nunca he olvidado. Preguntaste: abuelo, ¿qué pasa cuando dejamos de hacer preguntas? La verdad es que cuando dejamos de preguntar, empezamos a morir internamente. La curiosidad es lo que nos mantiene vivo. La carta continuaba: cambiaste de especialidad en la universidad y nunca me dijiste el verdadero motivo. Pero lo sabía. Vi el miedo en tus ojos. Miedo a no ser lo suficientemente bueno. Miedo a ser decepcionado. Y fui yo quien sembró este miedo sin darme cuenta. Hawking nunca obligó al universo a tener sentido. Hizo las preguntas y esperó. Este libro trata sobre cómo encontrar el coraje para empezar de nuevo. El cosmos siempre te ha estado esperando. Sara dobló la carta, llorando. El doctor Chen esperó. Hay más, Sara. Tu abuelo preparó algo para ti. Le entregó una carpeta vieja. Dentro había documentos, cartas de recomendación y una carta de aceptación del programa de posgrado en astrofísica de la Universidad de Seattle, que lleva el nombre de Sara Mitchell, fechada hace 3 años. No me registré para esto. No, dijo el doctor Chen, pero su abuelo se apuntó. Consiguió un lugar reservado. Este trabajo lleva 3 años esperándote, Sara. Emma tocó el hombro de su hermana. Renunció a su trabajo ayer. Ya has dado el primer paso. El universo te está respondiendo. Pero hace años que no estudio física, dijo Sara. Quizás ya no sea lo suficientemente bueno. El doctor Chen sonrió. Hawking decía que la inteligencia es la capacidad de adaptarse. El conocimiento se puede reaprender, pero la curiosidad debe estar viva. Y por primera vez en años, la veo viva en ti. Sara pensó en su abuelo mirando al cielo. Pensó en Hawking con la mente libre. Pensó en la versión de sí misma que se rindió y la versión en la que podría llegar a ser. ¿Qué necesito hacer? Solo firme aquí, dijo el doctor Chen. El semestre comienza en 6 semanas. Seré tu asesor. Sara cogió el bolígrafo, miró la firma de su abuelo, recordó la dedicatoria. Encuentra tu lugar en el cosmos. Y firmado. Emma abrazó a su hermana. El doctor Chen le estrechó la mano. Bienvenida de nuevo, Sara. El cosmos te extrañó. 6 semanas después, Sara estaba en Seattle. Vendió todo y solo trajo 2 maletas y los libros de su abuelo. El primer día fue difícil. Sara era la mayor. Los demás tenían 20 años. Sintió que tal vez ya era demasiado tarde. Pero el doctor Chen habló de Hawking, de hacer preguntas que nadie se atreve, y miró a Sara. La curiosidad no envejece, solo espera a despertar. Sara escribió preguntas en su cuaderno. ¿Cómo influye la gravedad en el tiempo? ¿Qué hay más allá? Se sumergió en sus estudios. Me levanté temprano. Biblioteca, observatorio, preguntas, respuestas. 3 meses después, mientras observaba Andrómeda, Sara se dio cuenta de algo. Estaba mirando su propio pasado. Para la chica curiosa, para aquellos que se dieron por vencidos. Pero había escapado. Al igual que la radiación de Hawking, encontró su salida. Llamó a Emma. Lo encontré. Emma lloró. Y lo sabías. 2 años más tarde, Sara presentó su investigación. Nombra a Thomas Mitchell como coautor. Habló de Hawking, sobre las limitaciones físicas y no mentales. Él contó su historia. La gente lloraba. Ovación. Esa noche abrió el último sobre. La carta decía: lo lograste, Sara. Cada mente que intenta comprender el universo aporta algo precioso. Tus preguntas importan. Mira al cielo cuando estés perdido. Las preguntas correctas te guiarán a casa. Sara miró hacia el cielo. No sintió miedo, sintió gratitud. Lo desconocido fue una invitación. Escribió: si el universo se expande también nuestro entendimiento.
No supe cómo responder, pero él no tenía miedo. ¿Entiendes? No se trata de respuestas, se trata de seguir preguntando. Susurró. Gracias por esperar. Si te tocó, comparte tus preguntas, regístrate con nosotros. Siempre habrá lugar para ti.